Servicio Divino de Palabra, domingo 17 de julio de 2022, Apóstol Jorge Franco. Bien, hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que está en Génesis, en el capítulo 4, el versículo 9, que dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta aquí, hermanos. Bien, hermanos míos, con mucha alegría, junto con el querido obispo Fernández que me acompaña, nos presentamos frente a ustedes con todo el deseo del corazón de que todos vivamos una hermosa hora en el cielo, que verdaderamente cada uno pueda percibir que está el Señor entre nosotros, en este caso desde este altar, en los lugares donde están ustedes. Reciban una muy cordial bienvenida aquí en la casa del Señor, en el altar de Dios, una muy cordial bienvenida a este encuentro, que deseamos que realmente sea muy, muy importante y muy útil para cada uno de nosotros como sus hijos. Traigo los saludos y los deseos de bendición del apóstol de distrito para cada uno de ustedes, de los apóstoles, de siervos, de almas. Como siempre decimos, nos recordamos unos con otros y esto hace muy bien. Es hermoso comenzar el servicio divino con un himno tan hermoso como lo es Caridad, Virtud Divina, porque nunca olvidemos que en cada encuentro con Dios se manifiesta su amor, su realidad, su virtud, y eso es lo que hace la diferencia a estos momentos, a estos espacios, por eso lo tenemos que aprovechar. Hoy la palabra nos trae una enseñanza muy hermosa, muy necesaria, creo, para poder comprender la realidad de este mensaje, la realidad de lo que significa amar al prójimo, ¿no? El porqué de esto, por qué Dios lo pide y prácticamente en este último tiempo cómo lo coloca en primera línea, porque va junto a amarlo a Él. Son dos partes que confluyen en algo único y que es algo perfecto. Y en esto vamos a trabajar, hemos rogado para que Dios trabaje en nuestra alma. La palabra tiene este texto, hermanos, conocida por nosotros, es la historia de los hermanos Caín y Abel. ¿No es cierto? Lo que ha sucedido no es una historia agradable de pronto, pero que deja mucha enseñanza. Porque hay que tener en cuenta que ya el ser humano estaba viviendo ya en una etapa de desobediencia, ya no eran las cosas como habían sido creadas. Entonces todas estas cosas podían suceder, porque estaba el mal, estaba el pecado, podían suceder. Evidentemente, tanto Abel como Caín tenían su relación con Dios porque ambos ofrendaron. No es que uno lo hizo y otro no, ambos ofrendaron. Abel era pastor de ovejas, su ofrenda, sabemos, él tomó de los primogénitos, de lo mejor, y ofrendó a Dios. Caín era agricultor, era el mayor, era agricultor, y él también ofrendó a Dios. Pero sabemos por la historia que la ofrenda de Abel le agradó a Dios y la ofrenda de Caín no. Esto inmediatamente produjo un gran enojo en Caín, hermanos. Dios, que sabe todas las cosas, se anticipó y le advirtió, ¿no es cierto? Y le pregunta, ¿por qué tu semblante está así? Entonces, y le dice, en otras palabras, hermanos, le dice que el pecado estaba a la puerta del corazón. Y le aconseja que él se enseñoreara del pecado para que no ingresara. Pero esto no fue tomado en cuenta, evidentemente, por Caín. Hermanos, lo invita a su hermano al campo, así cuenta la historia, y lo mata. Un tema muy crítico. Uno puede decir, bueno, lo peor, un extremo total, quitar la vida a otra persona. Circunstancialmente era el hermano, pero es otra persona. Era el prójimo, era el hermano. Entonces ahí viene este tema, hermanos, de lo que le pregunta a Dios a Caín. Porque dice, ¿dónde está Abel tu hermano?
Entendemos, hermanos, que Dios sabía dónde estaba. No es que Dios no conoce todas las cosas y le tiene que preguntar a Caín. No, no. Y ahí es donde es el valor de lo que significa una buena pregunta. Una buena pregunta, bueno, seguramente va a recibir una buena respuesta. O la buena pregunta tiene un direccionamiento, ¿no es cierto?, para ayudar, para ver qué pasa con el otro, el que responde. Y el que responde tiene un gran desafío. ¿Qué va a responder? Entonces, claro, él respondió, no sé. Ahí mintió. Otra situación del pecado, la mentira. Y respondió por segunda vez, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí mostró un total desinterés del otro, de su hermano. Luego el amado Dios sigue hablando y le explica lo que iba a suceder con él. Yo no sé lo que hubiese pasado si tal vez Caín se hubiese arrepentido, si hubiese sincerado con Dios. No sé, aquí no está, hermanos. Pero sucedió esto. Claro, esta misma pregunta, el amado Dios la actualiza y nos la hace a nosotros. Y nos dice a cada uno, ¿dónde está tu hermano? Desde ya que nosotros no hemos matado a nadie, hermano, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, y a quién consideramos nuestro hermano, porque no se trata de un lazo consanguíneo. El otro, el prójimo, el que vive con nosotros en la sociedad, no estamos solos, en la comunidad, en el día a día, hermanos, con quien nos encontramos, las situaciones con las cuales nos encontramos. Eso Dios considera, somos todos hermanos, somos todos prójimos, todos estamos relacionados. Sabemos que es muy común hoy, hermanos, tal vez no pase en todos los casos, pero es muy común hoy que cada persona, cada ser piensa en su propio interés. Tal vez no se preocupa por el otro, ¿no es cierto? No le interesa tanto. Sí es muy observable que sí se fija cuando el otro tiene éxito y se produce la envidia, otra condición del pecado, en fin, todas esas relaciones humanas tan complejas. Estamos hablando, ya estaban en la etapa de la desobediencia, no era la real, la primaria creación de Dios, sublime, maravillosa, la corona de la creación, no estaban en esa situación. Hoy nosotros vivimos ciertamente lo mismo. Y entonces, frente a esta pregunta, hermanos, porque nosotros podemos decir, somos creyentes en Cristo, somos hijos de Dios, profesamos nuestra fe, creemos en nuestro Padre del cielo, queremos alcanzar el día del Señor, queremos transitar el camino que nos lleva a la patria celestial. Es nuestra intención, nuestro deseo, por el cual venimos a su casa, por el cual estamos en un servicio divino, por el cual nos sentamos y decimos, a ver lo que Dios hoy nos quiere brindar, nos quiere enseñar, porque eso va a ser parte del camino, parte de todos los cambios que tengo que hacer, parte de lo que me tengo que enterar. En fin, y hoy el amado Dios nuevamente toma este tema. ¿Cómo está tu hermano? Jesucristo, hermanos, realmente lo habló mucho con sus discípulos, lo habló mucho con aquellos que le rodeaban, en distintas formas, en mandamientos, hermanos, en parábolas, que todos conocemos. Porque el asunto es comprender por qué Dios nos lleva a este pensamiento. Porque si quedamos en la situación humana de decir, bueno, yo trato de preocuparme por lo mío, tal vez por mi familia, ¿no es cierto?, que está el amor de familia y demás, y lo demás, que se arreglen, que cada uno... ¿Por qué Dios nos llama a esta reflexión? ¿En qué esto interviene en nuestra preparación espiritual, hermanos? Jesús se dedicó mucho a los necesitados. Jesús no dejaba pasar por alto nada, aunque su tarea estaba muy establecida. Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a generar un plan de redención, un camino de redención, como Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, pero cuando había una situación, Él iba. Cuando había una necesidad, cuando alguien perdía un hijo o alguien le pedía algo, tal vez algo material, Él no pasaba de algo. Jesús
tenía misericordia. Jesús se conmovía con aquel que tenía la necesidad, con el prójimo. Está esa parábola tan hermosa, hermanos, muy conocida del samaritano. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, pero tiene detalles muy precisos, porque el que le preguntó a Jesús, ¿no es cierto?, y por el cual luego desencadena que Jesús le dé esa parábola, se acercó diciendo que cómo tenía que hacer él para llegar a la vida eterna. Y era un intérprete de la ley, dice la Escritura. Entonces Jesús le dice, bueno, tú lo sabes, ¿qué es lo que lees? Entonces él le nombra el mandamiento que venía del antiguo pacto, hermanos. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento completo, que luego Jesús también lo nombra el fundamental. Y entonces Jesús le dice, bueno, haz eso y vivirás. Entonces este hombre, como realmente lo estaba probando a Jesús, y le dice, ¿y quién es mi prójimo? De ahí viene la real definición, si alguno tiene duda, ¿quién es el prójimo, hermanos? Entonces Jesús le relata esta historia, lo podemos hablar rápido, ¿no es cierto?, que ese hombre que fue asaltado por los ladrones, realmente tuvo una grave consecuencia, pasa un sacerdote y sigue de largo, pasa un levita y sigue de largo, pero pasa un samaritano. Y no sigue de largo, se detiene, lo ayuda, lo cura, lo carga y se lo lleva al mesón y encima deja dinero y le dice, todo lo que gastéis yo luego lo voy a pagar. Tuvo misericordia. Luego cuando Jesús le pregunta a este hombre, ¿y para vos quién es el prójimo? Y dice, el samaritano, el que tuvo misericordia, el que se conmovió, el que no pasó por alto, al necesitado. Entonces Jesús le dice, bueno, haz eso. Hermanos, nosotros en nuestra vida cotidiana, la de todos los días, no vivimos solos, ni tampoco estamos expuestos siempre a las mismas cosas. Y a nuestro alrededor se viven muchas cosas. Uno podría decir, bueno, hay personas a nuestro alrededor que son necesitados y otros no. Otros tal vez no tienen ningún problema, están bien. Otros son necesitados de una cosa, de la otra, que también podemos colaborar, podemos ayudar. Y en esto quisiera hacer un paréntesis para que observemos los mecanismos maravillosos y profundos de que Dios también ha creado en su creación, valga la redundancia, pero que lo podemos experimentar. ¿O acaso, hermanos, no nos sucede una sensación de mucha alegría y conformidad cuando uno ayuda a otro, aunque sea en algo muy simple? Ayudamos. ¿Y cuál es la repercusión? Estoy contento. Miren qué mecanismo, hermanos. Qué mecanismo maravilloso que se conserva uno hoy, aún en este mundo que vivimos. Tú ayudas y estás contento. Y hermanos míos, Jesús se identifica con el prójimo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Hijo de Dios, ahora nos ponemos nosotros frente a la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Nos colocamos nosotros. El amor que vamos comprendiendo de Dios y que ha sido colocado en nosotros por el Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo, tiene que ser el motor para que nos mueva a mirar a las personas de otra manera, hermanos. Porque si nosotros somos conscientes, todo ser humano es necesitado de Dios. Muchos se acercan a su forma, a su manera, lo comprenden, lo buscan. Nosotros podemos decir, tenemos una relación con Dios que tratamos de engrandecer, de cultivar. Pero la relación con Dios es inseparable de la relación con el prójimo. Son dos cosas que se hacen una, hermanos, y que nacen del amor de Dios. Por eso, tú, Hijo de Dios, ¿cómo los miras a los demás? También somos personas, en esto comprendemos que a veces no es sencillo, a veces no es fácil, a veces cuando alguien nos complica la vida, uno piensa, ese es mi prójimo y yo tengo que... Sí, tú tienes que hacer como hubiese hecho Jesucristo. Tal vez lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca, no decir nada. Y demostrar que tú puedes perdonar,
puedes comprender y puedes mirar las cosas de otra manera, porque eres un hijo de Dios. Por eso el amado Dios, hermanos, hoy se dedica a su pueblo. Él coloca esta palabra en su pueblo. Y no es una palabra que ahora tenemos que salir a la calle y entonces todo el mundo hay que ayudarlo de alguna manera y ofrecer todo. Hermanos, ante la necesidad del otro, ¿qué pasa en tu corazón? Porque piensa que el sacrificio de Jesucristo fue para todos. Dios ama a todos, entonces tú tienes que amar a aquellos que Dios ama. Y cuando a veces las cosas se complican, el apóstol Pablo pudo expresar algo muy hermoso, hermanos, y dijo esto a los romanos: de lo que de ti depende, es preferible estar en paz con todos. Tal vez el otro no quiera, o se le complica la vida, pero de lo que de ti depende, porque tú comprendes, porque el amado Dios te ha enseñado. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, decían: miren, se tienen que amar unos con otros, porque en esto serán conocidos que sois mis discípulos. Y cuando él, en esa célebre parábola de las naciones, esto lo conocemos también todos, hermanos, cuando él relata un hecho del rey, dice: bueno, cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando tuve sed me diste de beber, y cuando estuve preso me viniste a visitar, y cuando estuve enfermo me curaste, en fin, situaciones complicadas, ¿no es cierto?, de necesidad. Y entonces los discípulos dicen: pero Señor, ¿cuándo te lo hicimos esto? Porque lo hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. ¿Comprendemos esta relación, hermanos? Claro, yo me pongo como ustedes, hermanos, sentados frente al altar, y frente a la pregunta hoy del amado Dios: ¿cómo está tu hermano? Y le tendríamos que decir: querido Dios, de acuerdo a cómo esté mi hermano, yo quiero ayudar. De acuerdo a cómo esté mi hermano, mi prójimo, ante la necesidad, entonces yo quiero obrar de esta manera o de la otra, como tú lo has hecho, como tú me has enseñado. Porque quiero estar bajo ese mandamiento que es el mandamiento por sobre todos los mandamientos: amarás a tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y bajo esa condición puedo crecer, puedo desarrollar, puedo experimentar todo lo de Dios, hermanos. Porque no hay duda que, así como en el tiempo de Jesucristo, el reino de Dios se acercó en Él, y que muchos realmente no lo comprendían en su plenitud, porque ese reino de Dios, que es el perfecto, tiene condiciones que no estamos acostumbrados los seres humanos. Hoy también se vive esto, hermanos. Y no es una utopía pensar en esta situación. Hay que cultivarlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que querer hacerlo, hermanos, por amor a Dios y a Jesucristo. Y claro, hoy también es, para dar lugar al querido obispo, hermanos, ¿y cómo está nuestra comunidad? La que conocemos, la que participamos, la que estamos, cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra comunidad? Tenemos las hermanas, los hermanos, los niños, los jóvenes, los siervos. También se constituye de nuestro prójimo. ¿Cuál es la relación que tenemos entre cada uno de nosotros? ¿Una relación porque nos conocemos de toda la vida, tal vez porque hemos nacido en esa iglesia y crecimos? ¿O es una relación como hermanos en Cristo, como hijos de Dios? Porque de acuerdo a esa relación, esa comunidad tendrá toda la calidez, todo el amor, toda la luz, toda la atracción, porque ahí nos sentimos bien. ¿Pero por qué? Porque en el medio de todo está el amor de Dios. El bueno, el que es sin fingimiento, hermanos, el que no tiene un interés propio. Es el amor que se desarrolla porque nos encontramos tú y yo en esa gracia de Dios y tenemos una meta por delante y tal vez no nos conocemos materialmente, no vivimos juntos. No es necesario para esto. ¿Dónde logramos la comunión, hermanos? La logramos en el altar, en la palabra, en el sacramento, en el compartir las tareas. Pensaba, hermanos, ¿y cómo está ese amor entre los hermanos oficiantes? ¿Y cómo está ese amor entre las almas que participan de la hermosa tarea de la música, del coro, y los que limpian la casa de Dios, y los que hacen el arreglo del altar? Por nombrar a tantos. Y nos recordamos de aquellos que hace tiempo no vemos. Hay muchos. Oh, sí, me acuerdo que compartí esta tarea. Y entonces viene la pregunta de Dios: ¿y cómo está tu hermano? Y ahí viene la respuesta: amado Dios, estoy rogando por él.
no sé ni dónde está, pero cómo deseo que vuelva. Y cuando vuelva, no le voy a preguntar por qué se fue, al contrario, le voy a dar un abrazo, si es que puedo, y si no, voy a seguir como si nada hubiese pasado. Así debe ser la comunidad del Señor, hermanos, característica. No con aquellos que quieren prevalecer sobre otros, no, el amor de Dios y Jesús en el centro. Y es más, hermanos, cuando se cumple esta situación de amor genuino, es donde viene Dios entre nosotros. Es la única forma. Y algo más, hermanos, hablamos de la comunidad. ¿Y cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está la relación de los hijos con los padres y los padres con los hijos? ¿Cómo está todo eso? Podría haber un ordenamiento natural y cotidiano, pero pensemos que también en esto podemos utilizar el amor de Dios. Porque somos familia, pero somos hermanos. Somos familia, pero somos prójimos. Somos familia, pero somos aquellos que Dios también nos llamó a su luz admirable, ¿no? Una hermosa expresión. Hermanos, trabajemos sobre esto. Escuchamos muy a menudo el amor al prójimo, pero ahora tenemos la respuesta. ¿De dónde nace? Del amor de Dios que llevamos en nuestro corazón. Es demostrativo si estamos desarrollando y creciendo. Es consecuencia de muchas cosas hermosas que Dios permite en nuestra vida, que así lo podamos vivir.